Hola, sean todos bienvenidos a Chismecito Jurídico, donde nuestro primer tema es ¿qué chingados hace el Poder Judicial? Acompañado de Rosa Lilia y Jesús Rentería. Hola, hola. Hola, buenas. Hola a todos. Se nota que es el primero, ¿verdad? ¿Qué hace, no? ¿Qué carajos hace? ¿Qué carajos hace el Poder Judicial? Fíjate que es una pregunta que no mucha gente sabe. Yo creo que si nos ponemos a sondear a la sociedad te va a decir, sé en qué poder se divide, pero no te saben explicar qué hace cada poder, ni cómo lo podemos ver en la vida diaria. Fíjate que si eso se hubiera manejado antes de las novedosas elecciones judiciales, creo que otro gallo nos hubiera cantado, ¿no? Mucha gente o la mayoría de la gente tiene conocimiento, como bien dices, de que existe una división de poderes, pero incluso pues son temas que vimos en la primaria y ahí se quedaron, ¿no? Y no vamos así como que estudiándolo un poquito más, ¿no? Y esa es una pregunta muy interesante de ¿qué carajos hace el Poder Judicial? Sí, yo creo que la gente a veces nos olvidamos de decir, bueno, hay tres poderes y se supone, pero en la práctica deben de tener autonomía, ¿no? Y sobre todo el Poder Judicial, porque al final son los que interpretan las acciones, interpretan y ejecutan que se cumpla con la Constitución. Sí, de hecho la misma Constitución establece, ¿no? Cuando habla de la división de los poderes, dice que serán legislativo, ejecutivo y judicial. Y dice el segundo párrafo del artículo 49 de la Constitución que los poderes no podrán converger o reunirse más de dos poderes en una misma persona. Entonces ya estamos hablando de una autonomía completa, ¿no? Sí, igual yo creo que esta autonomía pues nos permite hasta ahorita tener el sentido de la democracia, porque pues ¿para qué no quieres que alguien sea autónomo? En ese caso, fusiónalo todo en uno y que se pierda la democracia, ¿no? Sí, es lo más, lo que sucedería, ¿no? Lo más seguro. Aquí la importancia de rescatar de la división de poderes es las funciones que cada uno tiene, ¿no? Y están muy delimitadas y bien claritas en la Constitución. El Poder Ejecutivo, pues como el nombre lo indica, ejecuta la ley, ¿verdad? El Poder Legislativo crea la ley y el Poder Judicial, su función principal es vigilar que las leyes se cumplan o realizar una interpretación y una aplicación de la ley. Pero ahora, ¿qué instituciones? Porque luego el ciudadano común dicen, no que el tribunal tal, no que el tribunal tal, no que el colegiado, no que el magistrado, no que el juez. O sea, ¿cómo se estructura el Poder Judicial? Creo que eso estaría padre que lo podamos desmenuzar. Pues mira, el Poder Judicial, según la Constitución, bueno, primero que nada hay que resaltar algo, ¿no? Esta división de poderes que tenemos, de la que estamos hablando, ejecutivo, legislativo y judicial, aplica en todos los niveles de gobierno, tanto en el federal como en el estatal, inclusive en el municipal también, ¿no? Entonces, y cada poder tiene exactamente las mismas funciones sin importar el nivel que sea. Ahora, hablando del Poder Judicial de la Federación, que es el que está pues así como que de moda por esto de las elecciones judiciales, pues tenemos que, primero que nada, el primer órgano o el más fregón de todos, digamos así, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima, el máximo tribunal. De ahí siguen los tribunales colegiados de circuito, luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora con esta reforma hay una novedad, el Tribunal de Disciplina Judicial, ¿verdad? Exactamente. Que resulta que a final de cuentas va a tener más poder que la Suprema Corte. Sí, porque es el que va a regular, ¿no? La función de los jueces. Exactamente. Pero hay algo que decir de ese tribunal recién creado. Los jueces no van a poder impugnar, los jueces no van a poder defenderse, porque lo que decida este tribunal va a ser acatable al 100%, ¿no? Sí, o sea, va a ser ley. Correcto. O sea, ya lo dictó, acátalo y es lo que se dice y ya no hay vuelta atrás. Y ahí es ahorita yo les mencionaba, ¿no? La Suprema Corte es el máximo tribunal. Este Tribunal de Disciplina Judicial, pues está como que hasta cierto punto equiparando al nivel de la Corte, ¿no? Antes lo que la Corte decía era prácticamente palabra de Dios y ya no podías apelar porque no hay una instancia superior. Lo mismo va a ocurrir con esto, ¿verdad? Inclusive ni la Corte va a poder modificar estas resoluciones del Tribunal de Disciplina. Exacto. Oye, pero en términos coloquiales, para que toda la gente nos entienda, ¿qué carajos hace el Poder Judicial? O sea, ya estamos diciendo cómo se estructura y ese tipo de cosas, pero en sí, ¿cuál es la función que tiene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo la gente puede recurrir a esto? ¿O en qué situaciones lo veo yo en la vida diaria aplicado? Porque conflictos todos tenemos, ¿no? Precisamente de eso es de lo que se encarga, ¿no? De resolver conflictos, ¿sí? Exacto.
¿Cómo los va a resolver? Bueno, pues aplicando lo que la norma dice, lo que la ley dice. Por ejemplo, hay muchas materias dentro del derecho, encontramos la materia civil, la materia familiar, etcétera, un mundo de cosas. El trabajo, la chamba principal del Poder Judicial es resolver las controversias entre los ciudadanos. Yo tengo una bronca con mi vecino que no pude solucionar por las buenas, ok, vámonos a las instancias judiciales para que sea un juez el que determine quién tiene la razón. Exactamente, o sea, ya basado en el conflicto, darle un estudio específico a tu conflicto en particular para que sepas qué ley te voy a aplicar, cómo la voy a interpretar y si estoy haciendo una buena interpretación de esto o estar en el contexto de, ¿sabes qué? Hay cambios en la sociedad. Antes se resolvía de esta manera, pero ya vimos que no fue factible. Voy a estudiar ese caso y voy a tratar de interpretarlo y adaptarlo a la mejor situación para ti. Sí, y hay algo en lo que tenemos también que ser muy puntuales, ¿no? Porque mucha gente cae en ese error. Muchos piensan que los agentes del Ministerio Público, por ejemplo, son parte del Poder Judicial, cosa que no es así, ¿verdad? Las fiscalías en cualquiera de sus niveles son parte del Poder Ejecutivo. Del Ejecutivo. ¿Sí? No dependen del Poder Judicial. La Fiscalía es uno de los órganos que forman parte del Poder Ejecutivo, que porque es como el nombre lo indica, es el que ejecuta la ley, es el que va y te aplica una orden de aprehensión, es el que te aplica una orden de presentación, es el que inicia la investigación cuando se comete algún delito, ¿verdad? Entonces, si el Ministerio Público no arma bien sus carpetas de investigación, pues el Poder Judicial no va a poder hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que sucede cuando luego salen al raterito, ¿no? Que lo agarraron. Fíjate, hablando en pasos, ¿no? De la gente que nos pueda estar oyendo. Yo voy y presento, por ejemplo, ya en materia penal, no sé, una querella. Y luego a veces dicen, y me pasa a mí, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, que me dice la gente, Rosalía, es que mi caso, dice el abogado, que no se judicializó. Usan esa palabra. Entonces la gente se queda como, es que la fiscalía no hace su trabajo, es que la fiscalía no sirve para nada, no está haciendo nada. O también hablan, pues, pero ¿qué es judicializar? Yo creo que a lo mejor partiendo del punto porque tú lo estás diciendo, o sea, los agentes del Ministerio Público son ejecutivos, pero tiene que llegar a esa investigación pasando por sus etapas procesales al proceso de judicialización, que es ahí, como bien dice, si no hacen bien su trabajo, pues las cosas llegan mal al Poder Judicial o al revés, ¿no? Sí, sí, o sea, en el caso de la materia penal, pues todo inicia con la presentación de la respectiva denuncia o querella, según sea el caso, ¿no? Entonces, el Ministerio Público comienza a investigar, comienza a trabajar, comienza a armar su expediente. Si en el transcurso de esta investigación inicial el Ministerio Público determina que no existen los elementos suficientes, en ese momento pues se decide a la no judicialización. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carpeta no va a llegar a las manos de un juzgador, no va a llegar a las manos del juez, no va a llegar a ingresar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no existen los elementos constitutivos que determinen que existe o no existe un hecho con apariencia de delito. Fíjate que yo creo que desde ahí inicia toda la confusión de la sociedad, correcto, ¿no? pues, o sea, en términos muy pequeñitos y que a lo mejor, pues para nosotros nos parecen más amigables, pero para la sociedad, como dice Rosalía, si tú dices, es que no se judicializó, la gente ya lo asocia inmediatamente con el Poder Judicial cuando realmente, pues no, o sea, la situación es totalmente diferente. Yo lo veo, por ejemplo, para la gente, es como cuando mandas un correo y que pones mal en la dirección del email. Y que te aparece mailing chip o correo no enviado, correo no deseado, o sea, simplemente no sale de la bandeja, no sale, pues no llega. Nunca va a llegar. No va a llegar al destinatario, o sea, el tema de no se judicializó es que ese correo no se envió al destinatario en final. términos análogos, así es. O sea, es para que lo entiendan de alguna manera el camino a que un caso llegue al Poder Judicial. Ahora, ya llegó, ¿y qué carajos pasa después? Bueno, entonces ya el juez competente, hablando de la materia penal, ya el juez que recibe el caso, que es llamado juez de control, que es el que va a determinar si todas las acciones del Ministerio Público fueron acorde a lo establecido por la ley. Recuerden que eso es lo que hace el Poder Judicial, pues interpretar la ley. ¿Sí? Oye, pero esa interpretación, o sea, también, no es solo interpretar ella, porque estás hablando de un conflicto legal que alguien tiene.
Entonces, al Poder Judicial también le interesa garantizar tus derechos humanos, proteger los derechos humanos y hasta cierto punto limitar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para decir, hey, ustedes no pueden chambearle de este lado, es mi responsabilidad autónoma poder aplicar, interpretar y hacer lo correcto. Claro. Sí, sí, ahí es donde entra lo que decíamos al principio, ¿no? La independencia entre poderes. Pese a que existe esta independencia tan marcada, tampoco podemos hablar de una, voy a decirlo así, de una autonomía total. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial depende necesariamente de la implementación de las leyes, ¿verdad? De la expedición de leyes. Es decir, Claro. necesita de un poder legislativo que le diga qué es lo que va a hacer. Y obviamente va a necesitar de un poder ejecutivo que venga y publique estas leyes o que venga y ejecute estas leyes a través de las fiscalías. En O este sea, caso. todo está ligado, Todo. pero al final ellos son los que imparten la justicia. Correcto. O sea, ellos Correcto. son los que van a decir culpable o inocente, o lo que hiciste tú a mí, o lo que hizo el investigador está mal, porque violaste los derechos humanos de tal y cual. Sí. Te digo que vuelvas a iniciar o te contesto de esta forma. Así es. Y es como, y entonces, ¿por qué ya analizando desde el punto de vista de lo que nos ha vendido la presidenta, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, o lo que nos han dicho los políticos de la Cuarta Transformación, que no podía haber transformación porque el Poder Judicial era corrupto? O sea, ¿en qué hablamos que aplicaría una corrupción del Poder Judicial? Mira, siento que específicamente en ese tema, que es un tema que la gente asocia con todo, ¿no? Sabemos que el sistema de justicia en México no es tan transparente como se espera. Entonces, en temas de la corrupción, creo que entra también lo del nepotismo de, es que el juez fulanito es mi pariente, es que el juez fulanito es amigo mío o amigo de la familia. Y eso me da la apertura y la confianza de poder acercarme y decirte, oye, es que tengo una situación, échame la mano, ¿no? Entonces, quizá no hablamos de corrupción tanto como de dinero, pero podemos hablar de corrupción en En paros. En favor. favores, en paros, en paros. influencias. Oye, échame la mano, hazme el paro porque estoy atorado con esta situación y en lo que... Dilátate proceso. Exacto, en lo que yo resuelvo y me muevo rápido, páralo. Entonces, yo creo que el sistema sí necesitaba una reforma, pero no a esta magnitud. O sea, Exactamente. sí había cosas que reformar, pero no en esta escala, ni no en este sentido. Pero, pues quizá ese puede ser otro tema, ¿no? Que, Sí, ese es otro tema muy interesante que Ajá. podríamos abordar en otra cuestión, ¿no? Porque como decía hace unos días la alcaldesa de Acapulco, ¿no? Pues en Guerrero todo se puede, dijo. Pues así estábamos en México, ¿no? En México todo se puede. Entonces, creo que necesitamos, sí, el Poder Judicial necesita una reforma, necesitaba una reforma, pero coincido, como dice Atsiri, no a esta magnitud, o por lo menos no era el momento Idóneo. adecuado, el Ujú. momento idóneo, el momento oportuno para realizarlo, y lo vimos en las urnas, simplemente, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, digo, yéndome al punto de que la gente pudiera preguntar, bueno, ¿y cómo empiezan o cómo se hace carrera en el Poder Judicial? ¿Llegas y presentas tu currículum o empiezas a llevar café? ¿Cómo vas Pues- creciendo? Pues mira, ¿Cómo van aprendiendo? O sea, ¿cómo le van a entrar? antes de la reforma judicial, pues sí era así, ¿no? Básicamente era, de hecho en los juzgados existe el término entre los muchachos que van iniciando, el término se llama, le dicen meritorios, ¿no? Llegas ahí cuando estás haciendo tu servicio social en la carrera o tus prácticas profesionales y pues te ponen literal a hacer sacar méritos, ¿verdad? A copias. sacar copias, luego te brincan al archivo, luego sale una oportunidad, te vas de actuario, te le pegas al actuario, empiezas a ver cómo... Antes era lo que se llamaba carrera judicial, es decir, empiezas acá abajo, te vas brincando, te vas subiendo, vas escalando por exámenes de oposición. En el caso del Poder Judicial de la Federación era por exámenes de oposición, es decir, demostrabas tus capacidades, tus conocimientos y aspirabas a un puesto superior. Oye, ese me parece un punto importante porque el examen de oposición, ahora con esa nueva reforma, se anula. Entonces, el examen de oposición no es otra cosa más que un examen de conocimientos para que las personas de arriba digan, a ver, este individuo tiene ganas de aplicar y hacer su carrera judicial, pero ¿le sabe o no le sabe? Entonces, en el examen, ellos pues te evalúan y te dicen, ¿sabes qué? No la hiciste, no la armaste, sigue practicando.
y te quedas donde estás. Entonces ahora con esta nueva reforma se quita eso del examen de oposición y cualquier persona puede aplicar, tenga las herramientas y el conocimiento o no. Y eso es lo delicado, Eso ¿no? es lo delicado. De tal manera que veíamos ahora, yo por lo menos ahora que empezamos con las elecciones, yo me di la tarea de buscar, ¿no? En los currículums, y por ahí me encontré que en estados del sur de la República había muchachos aspirando a jueces de distrito, jueces federales, y eran recién egresados. Yo doy clases en universidad y no puedo evitar pensar en uno que otro alumno, ¿no? De que, ay, caray. Oye, justamente también en ese tema hubo un chico que lo hizo como experimento social, que dijo, bueno, yo me voy a inscribir y vemos. Y él lo declara, ¿no? Le dice, yo lo hice como experimento social y quedó, salió sorteado y no presentó ningún documento de los requeridos, ninguno. Entonces cuestionaban esa parte de, entonces, ¿cómo le hicieron para verificar todo el puño de datos que se supone que verificaron, ¿no? Entonces, ¿quién está mal? ¿Dónde está la falla? Entonces, desde ahí dices tú, Oye, pero qué delicado, imagínate en materia familiar o algo, una persona que esté de juez con un desconocimiento, pues cómo le va a ir a los niños, cómo le va a ir a las Ahí la familias. gravedad de que los jueces sean elegidos popularmente. Pero bueno, ese podría ser otro tema. Y luego, ¿sabes qué van a tener en contra también? La viralización, la presión mediática para tomar decisiones. Y es ahí también donde si quieren ser populares o quieren ser Se aplicadores del compromete la derecho imparcialidad, en todo. pues totalmente. Se compromete la imparcialidad de la que un juzgador debe de gozar, pues es su principal arma, la imparcialidad. Y fíjate que yo siento que con este punto se fragmenta la gran importancia del Poder Judicial. O sea, ¿para qué lo quieres tener así si a final de cuentas se va a fragmentar? O sea, se van a fragmentar derechos humanos porque al menos para mí sería una violación de derechos humanos que alguien juzgue mi caso sin conocer. ¿Cómo me van a juzgar sin conocer? ¿Cómo me van a juzgar y me van a brindar una decisión sabiendo que no tienes el conocimiento ni la capacidad? Entonces, ¿en manos de quién vamos a caer? ¿Cuántos derechos se van a violentar? Entonces se pierde esa parte de protección de los derechos humanos que intenta brindar el Poder Judicial. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué carajos hace el Poder Judicial? Impartir justicia a través de la interpretación de la ley. Es decir, el juez, el juzgador va a leer lo que dice la ley, la materia que sea, y va a hacer una interpretación de eso. Y lo va a aplicar a un caso concreto para poder determinar y para poder darle una solución a la controversia que se le está planteando. Correcto. Va a resolver conflictos, pero siempre garantizando y protegiendo tus derechos humanos. Pues bueno, pues este fue nuestro primer episodio. Chismecito jurídico. ¿Dudas y comentarios? Háganlo saber. Mándenos un DM, ahí vamos a estar compartiendo el contenido. Pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias. Gracias. Compartan, comenten. Ahí síganos en redes. Saludos.